estás? Bien, ¿vos cómo andás? Bien, bien, muy bien. Gusto en verte, che. ¿Tranquilo? Sí, todo tranquilo. ¿Y La vos? verdad, hace mucho que no nos vemos. Yo hace 2 meses y medio, por lo menos, que no voy para Asunción. ¿Dónde estás? ¿Por dónde estás? Y yo vivo en Colonia Thompson, en Ipané. Ah, Pane, sí. Y bueno, en realidad, antes de que empiece todo esto de la cuarentena, estuve con dengue. Y Combo, más o hiciste menos combo fue completo. No, todo completo. Fue más o menos a principios de marzo. Y Ajá. bueno, estuve 15 días encerrado y después apareció el tema este de la pandemia y bueno, hablando con Luis, mi jefe, le pedí para quedarme por acá, por estos lados, Sí. y estoy acá en el predio de la selección. Ah, mira vos, mira vos. Che, Gonza, ¿y cómo hacen con la cancha, con el estadio de Cerro? ¿Se Y trabaja igual? está Luis, sí, se está trabajando. Hay un par de chicos que están trabajando. Se está trabajando un poco menos de lo que Claro. trabajaba normalmente, pero sí se está trabajando. Todavía Claro, no hay. ¿Vos tenías alguna novedad de cuándo van a arrancar o algo? y mira, se hicieron reuniones. Por Cerro estuvo el doctor Martínez, que es el jefe del departamento médico, y están viendo los detalles. Hay muchísimos detalles que cuidar. No es cuestión de largar por largar. Viste que la Bundesliga, la liga alemana, empieza este fin de semana, pero ellos tienen un protocolo. Vi que Italia tiene otro protocolo, que quieren empezar creo que la semana que viene. El de Alemania, por ejemplo, acá el miedo es que se infecte una persona. No te digo luego jugador, puede ser un cuerpo técnico, un utilero, un kinesiólogo. ¿Y qué hacemos? Cualquiera. Claro, ¿qué hacemos si se infecta uno? Alemania, por ejemplo, Te aprovecho que vos sos médico y bueno, le cuento a la gente que vos sos parte del cuerpo médico del Club Cerro Porteño. sí. ¿Cuál es tu opinión con respecto a que arranque el fútbol con todo esto de la pandemia? Opinión personal, ¿verdad? Hay un detalle que es fundamental para nosotros en América Latina. En Europa están 2 meses adelantados con el tema de la epidemia. Ellos van 2 meses por delante en el sentido de ellos ya pasaron invierno, teóricamente están en la curva descendente. Digo teóricamente porque los números siguen siendo altos, pero no en comparación a lo que eran hace 2 meses. Italia tenía 1.000 muertos por día y hoy Italia festeja que están teniendo 300. Para nosotros 300 sería una locura. Nosotros, digo, toda América Latina. Sí, y ellos están festejando que dan 300 muertos por día, como diciendo, qué bueno. Hay que tener en cuenta que acá empieza el invierno, teóricamente comienzan las enfermedades respiratorias, gripe, influenza, y todos tienen complicaciones con el coronavirus, porque son síntomas parecidos. Vos tenés una persona a tu lado que te estornuda y salís corriendo. Y por ahí el pobre tipo está resfriado, pero el miedo está. Entonces, yo creo que el Ministerio de Salud de Paraguay se está manejando muy bien, hizo muy bien las cosas, porque para las personas que no son de Paraguay, el ministerio con el segundo caso positivo ya se implementó la cuarentena. Hoy estamos en alrededor de 700 personas infectadas, de las cuales el 60%, si no es más, son personas con nacionales que vinieron de Brasil, están en albergue y dan positivo en el albergue. O sea que esas personas no están dispersando el virus en la población.
que es lo peligroso acá. Entonces, Claro. digámosle, está controlado 500 personas infectadas. Volviendo a lo que dijimos anteriormente, el sistema que implementó Alemania para empezar su torneo este sábado es: cuando aparezca un infectado, va a hacer cuarentena solamente el que dio positivo. Teóricamente los demás siguen activando. Pero Italia, por ejemplo, tiene otra teoría. Ellos cae en positivo un jugador y va a hacer cuarentena todo el equipo. O sea que imagínate, están cerca y tienen políticas totalmente diferentes. Visto que Alemania, un partido de la segunda, del Dresden, se suspendió el partido que tenía que jugarse hoy porque uno de los jugadores dio positivo. Entonces automáticamente les cambió todo el esquema. Por eso no es tan fácil decir arrancamos el 15 de junio, como todos queremos. Todos los que estamos en el fútbol, todas las personas que son amantes del fútbol, quieren que haya fútbol. El tema es que no es tan fácil, porque la idea inicial de la APF, del departamento médico de la APF, era concentrar 90 días a los planteles. Sí. Eso implica... Pero bueno, los jugadores no quieren hacer nada. Es que Gonzalo, vienen de 60 días de estar encerrados. Y vos le estás planteando volver a encerrarse 90 días. Pero 90 días en la concentración del club. Cada club tiene su estructura. No van a tener contacto ni con sus familiares. El daño psicológico que puede causar eso es incontrolable, es inmedible, porque uno tiene que estar bien físicamente, pero también tiene que estar bien psíquicamente, y uno ya viene desgastado. Te pasará a vos, me pasa a mí, le pasa a muchos, que después de 60 días como que querés salir. Y bueno, el primer planteo fue ese: 90 días de concentración en cada club. Eso impone varios temas. Uno, el económico. Yo, por lo que manejo del club de Cerro, Cerro para un partido normal concentra 30 personas. Eso implica 20 jugadores, más o menos 6 de cuerpo técnico, y el resto son kinesiólogos, un médico, un masajista, y ahí tenés 30 personas. Para un campeonato, vos tenés que concentrar mínimo 50 o 60, porque en las prácticas tenés que prever que va a haber un equipo sparring. Ahí ya son 22 jugadores en campo. Tenés que calcular probables lesionados o probables jóvenes que puedan en algún momento llegar al plantel de los 20 concentrados. Tenés que concentrar a los médicos, a los kinesiólogos, utileros. ¿Qué haces con el guardia de seguridad del club? Que el tipo va a su casa, tiene el riesgo de contagiar y al otro día está parado a tu lado mirando la práctica. Entonces son detalles que hay que pensar bien. Yo creo que están enfocando, sí, yo creo que lo están enfocando bien, porque la reunión entre los médicos de los 12 clubes de la primera y de la APF descartaron la concentración permanente, descartaron totalmente. El plan ahora es hacer las concentraciones prácticamente domiciliarias. Es lo que estamos ahora, cuarentena inteligente. De la casa al club, del club a la casa. Y hacer controles. Cada club tiene su estructura. Nosotros, por ejemplo, lo haríamos en la entrada. Todo lo que se está haciendo ahora, nada raro. Control de temperatura, limpieza, desinfección, control de los síntomas. Porque en un grupo de fútbol es imposible evitar el contacto físico. Podés hacer en la parte física, cuando están trabajando, y en la cancha le podés poner a 4 o 5 metros en un ejercicio. Pero en algún momento vas a tener que hacer práctica de fútbol, sí, o fútbol directamente, y hay una pelota parada, un córner, se agarran. Es imposible prever lo que puede llegar. Y todos esos detalles están viendo. En el club, por ejemplo, vos que conoces bien las instalaciones, están viendo de habilitar 4 vestuarios, 2 vestuarios para el local, 2 vestuarios para el visitante, de modo a que en un vestuario que normalmente tiene lugar para 30,
no se sienten uno al lado de otro, que se sienten en lugares de por medio, Sí, como un poco para más separado. que haya un poco de separación. Todos esos detalles va bien. Lo que pasa, Gonzalo, con esto es que todos estamos aprendiendo en forma dinámica, porque hasta hace 5 meses nadie conocía esta enfermedad. No, nadie sabía eso. Claro, entonces sobre la marcha se van aprendiendo cosas y estamos mirando qué hacen los europeos. Como te dije, ellos están 2 meses adelantados, por eso ellos se animan a alargar este sábado un torneo, pero con muchos cuidados, con muchos cuidados. Yo soy de la teoría de que hay que ver cómo les va a ellos y comenzar los entrenamientos el 21, el jueves que viene, hay una reunión otra vez para analizar cómo fue la cuarentena inteligente en el país, y ahí el Ministerio de Salud va a determinar si ya se pueden empezar a hacer las prácticas. Eso implica que los clubes puedan decir, bueno, empezamos tal día y nos organizamos así, en grupos, en tandas. Eso creo que se va a ir definiendo con los cuerpos técnicos. Y el ejemplo que yo pongo siempre es, cuando termina un campeonato a fin de año, que generalmente son los primeros días de diciembre, los jugadores tienen un mes de vacaciones y vuelven los primeros días de enero totalmente fuera de ritmo y empiezan una pretemporada de 15 días mínimo. Entre amistosos y trabajos físicos fuertes, 15 días mínimo de estar encerrados. Imagínate, Gonzalo, que ahora están 2 meses parados. O sea que aunque vos habilites empezar los entrenamientos, todos los cuerpos técnicos te van a pedir un mes de tiempo para hacer una buena preparación. Pidieron un mes, estuve leyendo que pidieron un mes. Sí, es que es lógico. Yo creo que en 15 días podés hacer una buena pretemporada física, pero entra a tallar el ritmo de los equipos que van a tener que competir con otros equipos tipo amistosos, y eso ir midiendo cómo están, como para llegar al nivel de competencia. Eso implica traerle a un equipo sparring a tu cancha o irte a otra cancha a hacer un amistoso. Ahí tenés que estar seguros de que el método de ellos de cuidarse es acorde a tu método. Entonces, y bueno, todo esto, cuando ellos arranquen, puede acarrear el tema de las lesiones, el tema que nos trae. Claro, sí. Es que el jugador que viene de un parate de un mes, en la pretemporada normal de 15 días, lo normal es tener problemas musculares. Lo normal. Nosotros ya nos vamos mentalizados de que van a haber problemas musculares, justamente por el parate y el trabajo físico fuerte que están haciendo. Ahora tenemos 2 meses de parate. Va a haber problemas musculares, eso es seguro. Aparte las lesiones que son ocasionales, que son esguince, tobillo, rodilla, que también es probable que existan. Por eso es imposible concentrar 20 jugadores nada más. Acá se necesita un plantel de 35 jugadores. Por eso hay que estipular bien las reglas de juego para todos los clubes. Porque cuando vos marcas una regla, es importante que todos sean conscientes de que yo te puedo contagiar a vos, estando parado a tu lado en la cancha. Un jugador del equipo contrario te puede contagiar. Entonces, es cuestión de tomar muchas medidas y ser muy cautelosos en respetar la cuarentena inteligente, porque no está en juego solamente tu compañero de equipo. Te puede contagiar el árbitro, te puede contagiar un policía, o se pueden contagiar ellos de vos. Entonces, hay tantos detalles que cuidar, que yo creo que va a depender mucho de que seamos conscientes, seamos, digo, porque nos implica, de que todos. Esto va para largo. Ayer le escuché a un médico brasilero que estaba diciendo el modo de vivir y el modo de trabajar va a cambiar a partir de ahora. Vamos a vivir en un modo COVID, que es tapaboca permanente,
Cuando vos llegues a tu casa dentro de 3 meses, probablemente vas a llegar con un tapabocas a tu casa, vas a cambiarte la ropa, vas a higienizarte antes de entrar, aunque ya no estemos... A mí me desnudan afuera, Pedro. A mí me desnudan afuera antes. Me tienen amenazado. Sí, no, está bien. Lo que pasa es que probablemente tus antecedentes no son en tu casa y saben. Algo saben. Pedro, la verdad que te agradezco por esta exposición porque fue muy gráfica y muy didáctica y muy buena. Escuchá, siempre, bueno, los que estamos en esto del fútbol, ya sea los protagonistas, ustedes los médicos, nosotros los que trabajamos en las canchas, sabemos que bueno, un deportista, un futbolista está siempre expuesto a diferentes tipos de lesiones y por diferentes motivos, por un golpe, por un encontronazo con otro jugador. Pero en lo que a mí respecta, te quería la convocatoria para charlar ahora, se refiere al tema de los campos de juego y las lesiones. Sí. Los campos de juego, los malos campos de juego, ya sea un campo duro, un campo donde el pasto está muy tupido, ¿es motivo para por ahí algún tipo de lesión? Te cuento, Gonzalo, algo. En estos días que no hay fútbol, estamos viendo partidos de ligas que ni sabía cómo se llamaban sus equipos, y también estoy viendo partidos de los 90 que están pasando en el cable. Y veo las canchas del fútbol paraguayo, canchas de Cerro, el estadio mismo, pelados. Te estoy hablando de los 90, con las áreas rojas de la tierra pelada y el círculo central pelado, cosa que ahora sería inadmisible, ¿verdad? Te matan a vos y matan a todos. Bueno, los 90, te estoy hablando del estadio, vi un clásico en el estadio y las áreas estaban peladas y también el círculo central, que para nosotros, Gonzalo, era normal. Porque yo creo que uno de los graves problemas del fútbol paraguayo, creo que Argentina y Brasil estaban un paso grande adelantados, porque ustedes siempre tuvieron canchas mejores que las nuestras. Yo le culpo a las canchas de entrenamiento. No todos los clubes tenían canchas de entrenamiento, entonces entrenaban en las canchas donde competían. Y vos sabés mejor que yo que una cancha no aguanta una semana de entrenamiento. Ninguna cancha creo que aguanta, y que encima te vayas a jugar un partido oficial el domingo. Entonces ese era un grave problema del fútbol paraguayo, que la mayoría de los clubes o no tenían o tenían una cancha de entrenamiento, pero que no era igual a tu cancha de competición. Nos pasa a nosotros, que nosotros tenemos la ollita en Cerro Porteño. Yo creo que ahora la mayoría de los clubes tienen una cancha de entrenamiento y creo que se entra una vez a la semana. Vos me dirás un jueves para hacer un fútbol o un táctico, pero nada más. Eso implica que el pasto llegue bien al domingo, que es la finalidad de todo. Bueno, el tema del pasto, el técnico actual de Cerro, Francisco Arce, es fanático del pasto corto, mojado, para que sea rápido el fútbol. Él obsesionado con jugar bien, con tocar bien la pelota. Y creo que la mayoría de los técnicos piden lo mismo. Te habrá pasado a vos con muchos cuerpos técnicos. Yo sé que... Ahora la tendencia es esa, pasto bien corto y mojado para que la pelota vuele. Claro. Bueno, anteriormente, yo te hablo de la parte de lesiones. No había tantas lesiones de rodilla. Y vamos directamente al terror de los futbolistas, que es la lesión del ligamento cruzado anterior de la rodilla. Esguince de tobillo. ¿Cuál es el motivo por el cual en la gran mayoría de los casos se da? ¿Cuál es el motivo por el cual se da esa lesión en particular? Ya. El esguince de tobillo te puede pasar pisando mal la pelota, trancando con otro futbolista, y un esguince de tobillo te lleva
15 días, 20 días a reventar y vos estás de vuelta entrenando y jugando, compitiendo. La lesión de rodilla y que inmiscuya menisco y ligamento cruzado anterior, o inclusive sin lesionar menisco, solamente el cruzado anterior, es el terror de los jugadores. La cirugía de meniscos, por ejemplo, si es solo menisco, ahora la tecnología mejoró tanto que un jugador a los un mes está jugando. Hay casos que menos tiempo. Yo me acuerdo, Franco Baresi en Italia se lesionó el primer partido del Mundial, rompió menisco y jugó la final 25 días después. O sea que para los médicos de Italia en ese momento eran aplausos en el mundo porque recuperaron un lesionado de menisco en un mismo dentro mundial. Del mismo mundial. Una maravilla, para aplaudirles. Nosotros en Cerro, el caso que yo me acuerdo así, es un jugador que en Copa Libertadores, Gustavo Sotelo, se lesionó y a los 19 días él volvió, justamente contra Newell's, un partido con Newell's. Así que el de menisco, ponele un mes y estás. El cruzado anterior implica estar de 6 a 8 meses parado. En un torneo normal de un año te perdés ese campeonato. Acá en Paraguay te perderías el apertura y la clausura. Porque no es solo recuperar la rodilla operada, que lleva aproximadamente 4 meses, sino el músculo también. Claro. Ahí entra la calidad del cirujano que le operó y entra la capacidad del fisioterapeuta que le recupera. Y el jugador, aunque vuelva y esté bien físicamente, muchas veces queda el miedo. Generalmente están a un 90, 100% recién a los 8 meses. Referente al pasto, nosotros decimos que antes había menos lesiones de rodilla, imagínate el ejemplo que te pongo, porque las canchas estaban más peladas. Porque yo veía que los futbolistas anteriormente usaban mucho las taquillas redonditas. Y eso en una cancha donde el pasto no es tupido, gira porque gira sobre arena. En el peor de los casos, gira sobre poco pasto. Te estoy hablando de 90, principios del 2000. Con el pasto vos decís que el botín se tranca. Claro, pero no es culpa de ustedes. No es culpa de ustedes. En esta te doy la mano. La cancha, cuando está mejor, es mejor para todos. Para la vista, para el que está mirando de afuera, para el que compite. Yo le culpo, Gonzalo, a los botines. Mira que se hizo charlas, congresos, yo escuché opiniones de muchos especialistas y las empresas, todas las empresas que fabrican botines, con la tecnología cada vez buscan mejorar, cada vez son más livianos los botines. Vos alzás un botín de los 90 y tiene un peso. Vos alzás el de ahora y tiene menos de la mitad. Las plumas son. Es una maravilla, increíble es. Pero ahora implementaron las taquillas alargadas, las planas, que antes eran un botoncito, sí. Y ahora vos ves un botín que tienen las taquillas alargadas y muy altas. Justamente por lo que dijimos, las canchas están mojadas, entonces cuando la taquilla es baja, no tienen agarre. Entonces la mayoría están comenzando a usar taquillas altas y las anchas. Eso hace que cuando el pie esté fijado en el pasto, no gire el botín, que es lo que quiere el que fabricó el botín, pero gira la rodilla. Y ahí se producen por una mecánica de la rodilla. Y generalmente habrás escuchado muchas veces, mira, el video de tal jugador se lesionó solito, dice. Y la verdad, vos mirás la forma que se lesionó y el jugador contrario, que está más cerca, está a 5 metros. Y vos ves que el tipo llega a torcer la rodilla y se queda ahí quietito. Rompió el ligamento cruzado de la rodilla. Y generalmente es por el mecanismo, que el botín cumple su misión, que es lo que buscan las empresas que fabrican, de que el botín se fije en el pasto. El pasto está más tupido, gracias a ustedes, que no es el problema, y gira la rodilla. Por eso yo veo ahora... Yo pensé que sí era un problema, que el pasto se
tupido, pensé que era un problema justamente para eso, para que el botín no se frene y pueda deslizarse. Sí. Pero en realidad, No, estás correcto. Lo ideal es que el pasto sea tupido para que sea esponjoso, ¿verdad? Yo personalmente soy de la idea de que las taquillas, en vez de ayudar, aumentaron en un gran porcentaje el tema de las lesiones de rodilla. Yo veo que los preparadores físicos y los fisioterapeutas trabajan mucho en prevención. Y esto es algo que yo no veía anteriormente. Ellos trabajan mucho en prevención de lesiones, fortaleciendo grupos musculares que están relacionados con la rodilla. Entonces, le están dando una fuerza a los músculos de forma a que una rodilla aguante una torsión. Claro, para proteger más la rodilla. Claro, una forma de proteger la rodilla es que el cuádriceps, la parte superior de la rodilla, tenga buena musculatura y tenga una fuerza como para aguantar una torsión. Entonces, veo que en muy buena forma la mayoría de los preparadores físicos empiezan el trabajo en el gimnasio. Y veo que todo es preventivo. No es más el ejercicio ese de salir a correr nomás y de trabajar con pesas. Ahora hay muchos trabajos con goma, hay trabajo de piso que le llaman ellos, y que siempre pregunto porque cada preparador físico que viene al club trae algo nuevo y siempre uno saca algo del que está trabajando. Entonces suelo preguntar, así como te hincho a vos cuando me puedo escapar y miro tu trabajo, siempre te pregunto cosas de la cancha. Siempre pregunto, ¿qué buscas con esto? Y la mayoría de los preparadores físicos trabajan mucho en prevención. Y eso es muy bueno porque las lesiones de rodilla hace 10, 15 años eran 1 por torneo, 1 o 2 por año. Ahora yo veo chicos de las inferiores que tienen 14, 15 años y rompen el cruzado de la rodilla. Y esos chicos probablemente les pasa por el mismo motivo. Uno, el botín, el que usa el de la primera, el que usa Cristiano Ronaldo o Messi, le piden al papá que le compren. Pero ese botín implica jugar en una cancha blanda donde pueda hacer un tipo de estabilidad y no es lo mismo jugar en las canchas donde juegan las inferiores. Entonces es muy triste ver chicos de 15 años romper el cruzado. Ahora tenemos en las inferiores lesionados, chicos lesionados de cruzado y que tiene toda una metodología diferente porque ese chico está en crecimiento. El mismo tornillo que le pones a un jugador de 30 años para fijar el ligamento cruzado, no le puedes poner a un chico de 15 porque ese hueso todavía no creció todo. Entonces, hay muchas discusiones sobre si operar o no, y todo está en relación con lesiones dentro de la cancha. Lesiones durante un partido, hay un montón. Pero a lo que vos me preguntaste, referente al pasto, yo creo que el pasto sea tupido es bueno. Es bueno por un lado. Yo creo que ustedes conocerán un montón de pastos, ¿verdad? Tipos de pastos. Los que yo veo en el fútbol paraguayo, veo que mejoró mucho. Anteriormente era el Defensores y los demás. Ahora yo veo que la mayoría de los clubes tienen campos buenos. Yo le atribuyo a que la mayoría están teniendo también canchas de entrenamiento donde puedan entrenar en la semana y hacer lo que dijimos, de entrar un día. Porque yo cuando me puedo escapar y mirar, veo que ese único día que entraron te dejan semi-destruido, parece. Y al otro día uno pasa cuando vos recorriste y está impecable. Entonces, yo me imagino lo que va a hacer para ustedes, arreglar una cancha que se entrene todos los días y te dicen otra vez, Gonzalo, quiero el pasto el domingo. Bueno, tuvimos el año pasado, tuvimos un periodo en el que se entrenaba todos los días. Sí. Y que se notó la baja en la calidad de la cancha. Tuvimos un periodo. Decime, Pedro,
Y una cancha que esté dura, ¿en qué puede perjudicar? El rebote, que tenga un rebote mucho más en la carrera, ¿en qué puede perjudicar a un jugador? Ya, Gonzalo, sobre lo que dijiste, vos sabés que hablando con los jugadores, ellos te dicen, la cancha no está buena. ¿Viste esos días que vos decís que se entrenó mucho? Sí. El jugador te dice, no está buena. Porque ellos comparan la cancha cuando está buena como cuando se usó mucho tiempo, y algunas veces surge de ellos decirle, ¿por qué no entrenamos arriba? Porque no está buena la cancha. Me acuerdo comentarios de varios jugadores. Yendo a la cancha dura. Anteriormente, los jugadores operados de rodilla, el de menisco volvía en poco tiempo. El de cruzado volvía a los 6-8 meses, pero volvía. Pero esa rodilla ya no es normal. Tiene un injerto de un tendón, tiene un clavo que atraviesa el hueso, y esa rodilla ya no es estable 100%. No tiene la estabilidad que tenía antes. Claro, no. Pierden su estabilidad 100%. Ese jugador sufre con la cancha dura. La cancha dura es el enemigo número 1 del jugador que tuvo una lesión de rodilla o de tobillo y termina la práctica destruido. Viene y te dice, me duele todo. Porque a Roberto Nani le pasaba eso. Roberto es el mejor ejemplo. Roberto, cuando se entrenaba en la ollita, él venía y te decía, estoy destruido. Porque tenía lesiones de rodilla, entonces afecta. Entonces esos microtraumatismos que tiene con el pasto duro, y generalmente ellos entrenan con los botines con lo que van a jugar, o sea que entrenan con botines altos. No es lo mismo ese botín alto en un pasto blando que en un pasto duro. Entonces ese botín alto produce microtraumatismos y que afectan directamente. Que en realidad no es el pasto, Pedro. Claro, es el la suelo. tierra. Claro, es la tierra. El suelo. No, ¿sabes qué pasa, Gonza? Que vos mirás de afuera y está verde la cancha, está impecable para nosotros. Yo no sé ni parar una pelota, pero yo miro de afuera y digo, qué linda cancha. Y entra el jugador, pisa y te dice, está durísima. Y como vos decís, no es el pasto, es la tierra de abajo. El piso, el suelo. Sí. El piso está duro. Entonces, vos decís, pero está una maravilla. Y cuando ves que comienza a correr la pelota, vos ves que salta. Salta la pelota, que no pasa, como vos decís, con la cancha mojada y corto el pasto. En cambio, cuando vos ves que la pelota comienza a saltar y vos le preguntás al jugador después y te dice, ¿sabes qué? Está durísima. Me duele el tobillo, la rodilla, la espalda, porque eso afecta hasta la columna. Porque viene... Claro, la parte baja de la espalda repercute ahí. Sí, directamente. Y muchos jugadores tienen problemas con los años. Generalmente con los años vienen todos los problemas. Te pasa a vos, a mí, a los jugadores a partir de los 30 años, comienza a pasarle factura el que empezó a jugar a los 15 o empezó a jugar a los 20 en primera, tiene 10 años de fútbol. Y ahí ya viene el 15 de que tuvo a los 21, la lesión de rodilla que tuvo a los 25, y llega a los 30. Él puede jugar normal, pero siente la cancha dura. El ejemplo de Roberto que pusiste. Tremendo. Vos sabés que tenemos un grupo de WhatsApp donde hay cancheros de diferentes partes del mundo. Y bueno, el otro día cuando yo conté que iba a hablar con vos, surgieron algunas preguntas. Y te quiero trasladar dos. Una de nuestro amigo Lorenzo Sequeira. Gran amigo. Y él me contaba que allá por el año 92 tuvo una lesión muy importante, Víctor Genes. Sí, se fracturó. Y en ese momento dice él que le habían echado la culpa al pasto porque estaba muy alto. La cuestión de que el pasto esté muy alto o muy corto, ¿tiene incidencia, algún tipo de incidencia en las lesiones? Bueno,
Saluda a Lorenzo, antes que nada. Me acuerdo de la lesión de Víctor. Fue un partido de Copa Libertadores contra Defensor de Uruguay en la cancha de Cerro. Y nosotros veníamos hablando de torsión y rotura del ligamento cruzado. Lo de Víctor fue rarísimo, porque Víctor se le tranca el pie en el pasto en una jugada donde él intenta girar y por la torsión fractura tibia y peroné. En el medio de la tibia y el peroné, que es por debajo de la rodilla, fractura los dos huesos. La verdad que la imagen fue muy fuerte. Yo le atribuyo, sí, me acuerdo de ¿Solo le pasó eso? Solo le pasó. Estaba rodeado de jugadores. Víctor Genes, para los que no le conocen, era un número 10 muy habilidoso. Sí. Lastimosamente nos dejó hace poco, falleció. Víctor Genes era muy habilidoso. Un comentario aparte, estaba vendido a Colo-Colo de Chile, que había pagado un platal por él. Terminaba en la Copa y se iba a Colo-Colo. Una anécdota nomás de ese momento. Y la lesión de Víctor fue tan traumática porque al mirar, vos ves que se dobla la pierna y no lesiona la rodilla, fractura los dos huesos. En ese momento, me imagino que una de las teorías que habrán tirado es que el pasto estaba alto, o como vos solés decir, o estaba muy entramado. Yo le liberaría, porque Lorenzo era el encargado del pasto del club en ese momento, porque yo le atribuyo más a que él estribó de una forma que no le dio la mecánica para hacer el giro completo. Yo hasta hace poco veía los videos de su lesión y yo creo que él mete la pierna, no puede girar del todo, porque lo normal sería que él gire el cuerpo y gire también la rodilla. En este caso, el pie no giró el pie. Y cuando quedó fijo el pie en el pasto. Y él fractura por torsión el hueso, que es rarísimo que pase. Creo que después de eso yo habré visto un caso en años. Y yo me imagino lo que habrá pasado a Lorenzo en ese momento, pero es indemostrable. Aunque hagamos un ejercicio ahora y querramos imitar esa lesión, es raro, porque ¿qué puede variar un pasto alto de un pasto bajo si la trama de abajo es la que fija el botín? No el largo del pasto. El largo del pasto, en el peor de los casos, impediría que el desplazamiento de la pelota sea rápido, pero no afecta el entramado de abajo. Entonces, yo le liberaría de la culpa a los cancheros del club en ese momento. Yo diría que fue una desgracia, que en ese momento fue muy doloroso para nosotros porque Víctor era la alegría del plantel y me acuerdo que él se quedó en el club, hizo su recuperación y esto aparte, volvió el último partido del campeonato donde si Cerro ganaba era campeón y el técnico le metió los últimos 10 minutos. Y para nosotros fue una alegría verle volver a jugar porque fue muy dura su lesión. Recuperado. Y fue técnico de la selección paraguaya. Sí. Después el amigo Néstor Ale me decía que qué diferencia hay, que te pregunte a vos, qué diferencia hay entre un sintético y un natural, un césped natural. Porque generalmente yo lo veo, bueno, yo trabajé mucho tiempo en Colón, después tengo la suerte de estar ahí en Cerro Porteño, Nacional, con la selección de acá de Paraguay. Y el jugador profesional detesta los céspedes sintéticos, pero los detesta. Sí. Gonzalo, ahí voy a necesitar tu ayuda. Yo sé que hay varias categorías de pasto sintético. Acá en Paraguay creo que el Comité Olímpico Paraguayo tiene una. Ya jugamos, hay partidos de inferiores. En Ipané sí. Hay también. No, yo te digo para competir. Claro, no, yo te digo para competir. Para competir, que yo conozca, el Comité Olímpico Paraguayo tiene una. Que yo fui varias veces ahí con partidos de las inferiores
Y la reserva creo que llegó a jugar también 1 o 2 partidos, porque Guaraní... Pero inferiores, los jugadores de inferiores juegan a donde los manden, pero el jugador de primera división, el jugador profesional, no quiere jugar en sintético. Es que, vuelvo a lo que te dije anteriormente, yo tengo entendido que hay categorías de pasto sintético. Aquí en Paraguay entró de moda la cancha para 5-5 de pasto sintético, que es para ir a jugar con los amigos, desde los gorditos, al terminar el trabajo, nos juntamos, jugamos un partidito de 10 minutos y nos quedamos a tomar cerveza como 3 horas. Bueno, ese pasto sintético es cortito. Ese es cortito y es para usar lo que nosotros le llamamos el todoterreno o champión con taquillitas, ¿verdad? Yo tengo la experiencia de Perú, que Perú tiene un grave problema. En Perú no llueve, sobre todo en Lima, no llueve. Entonces es imposible tener bien las canchas. Por ahí vos tenés más experiencia que yo en eso. Entonces la Liga Peruana autorizó a que se hagan canchas de pasto sintético. Creo que hicieron 4 clubes. Creo que no quedó ninguno hasta ahora. Por eso, porque los jugadores mismos se quejaban. En el club, al lado de la cancha de entrenamiento, se tenía una cancha de pasto sintético para hacer calentamiento y donde hacían ejercicio los lesionados, recuperados. Nadie más quería ir después ahí. Y volvemos a lo que anteriormente decían. Es de terror, es como la cancha de tierra dura, como le llamás, la arena es dura. Bueno, en este caso, el sintético generalmente está apoyado sobre cemento. En Ipané, por ejemplo, la cancha de Ipané es una cancha que está homologada por FIFA, o sea que es una cancha reglamentaria y tiene, como vos decís, tiene un suelo, una base de cemento, después tiene la alfombra, a esa alfombra se le pone, creo que son entre 3 y 4 centímetros de arena, primero lleva arena, son entre 3 o 4 centímetros de arena, y el último tramo es el caucho. ¿Y qué te dicen los jugadores? Primero, que es dura. Y segundo, cuando les toca entrenar en verano, imagínate la temperatura que tiene esa cancha. Ni siquiera los días de mucha lluvia el año pasado usaron. Yo me acuerdo que uno de los últimos combos del seleccionado, que tuvieron como 10 o 12 días, una semana entera llovió, Pedro, y no fueron un solo día al sintético, porque no quieren. Te cuento una experiencia que tuvimos. Acá las inferiores juegan 2 partidos en una mañana o 2 partidos a la tarde. El que juega a la mañana, el primero arranca a las 7 de la mañana y el segundo arranca a las 9. Pero el primer tiempo termina a las 10 de la mañana. En Paraguay en verano tenés 45 grados fácil. Mucho calor. Bueno, nos pasó una vez que en las inferiores el primer partido se aguantó, pero en el segundo partido se acercaban los jugadores y te decían, me quema el botín, me queman los pies. Claro, imagínate un entrenamiento a las 5 de la tarde o a las 6 de la tarde, que venís de toda la siesta con 40 grados. Ahora nos reímos, pero me acuerdo que le digo a mi kinesiólogo, teníamos las conservadoras grandes con agua, botellitas de agua, lleno de hielo y de agua, y le digo, sacó todas las botellas de agua y dejó solamente el agua con el hielo dentro de la conservadora, y los jugadores venían y metían los pies en la conservadora con el agua y el hielo, porque sentía que les quemaba el botín del pasto sintético. Yo me acuerdo que Guaraní nos llevaba a jugar ahí, pero creo que ni un partido de primera se llegó a hacer. Uno, porque no tiene la estructura de gradería, pero reserva, yo sé que jugó ahí, y inferiores, pero... Sí, hasta reserva juegan, pero el jugador profesional no quiere ir al No. Yo creo que esa cancha que tiene la APF en Ipané ha de ser la que mejor se hizo acá en el país, ¿verdad? Es una cancha reglamentaria homologada por FIFA, es lo que... sin cancha sintética que ande por todo el mundo es exactamente igual.
Es lo mejor que hay. Pero bueno, también aparte de eso que te decía, me parece que es por una cuestión de dureza también, de que es muy dura y como veníamos hablando recién, es más propenso a que te produzca alguna contractura, alguna lesión, algún dolor. Y más, Gonzalo, en los jugadores que hablamos, de los que tuvieron lesiones de tobillo, sobre todo rodilla, y algunos que ya están con problemas de columna. Porque el jugador con los años va sintiendo molestias que a los 20 años no sentía o aguantaba mejor. Yo escuché, vos tendrás información y los amigos que están viendo, que el Barcelona aprobó hacer su cancha híbrida, ¿verdad? Creo que en Brasil tiene Paranaense y si no me equivoco Corinthians. Yo vi el video. Pero no es lo mismo que un sintético, Pedro. No. Yo vi el video cuando estaban haciendo la cancha de Paranaense, un video promocional de ellos, donde mostraban cómo ponían por parte el pasto sintético y me pareció ver que en sí iba al pasto. No entendí mucho, pero sí tuve la oportunidad de preguntarle a Julio Dos Santos, que está en Cerro y que jugó en Paranaense, y a muchos jugadores que jugaron en Perú o en otras ligas, y no les gusta, Gonzalo. En esa está... Sintético no. Inclusive los jugadores de Paranaense no se adaptan a su cancha. Hace poco he visto un partido de Paranaense River o Paranaense Boca. Bueno, pero Paranaense no tiene... Hay un equipo brasileño que tenía una cancha entera sintética, me parece. No me acuerdo cuál era. Yo tampoco, pero creo que la de Paranaense ellos promocionaban como que era mixta. Creo que Corinthians también llegó a ser. Eso es otra cosa y eso ahora es una tendencia a nivel mundial, Pedro. Las canchas mixtas. En Argentina se hizo una hace poco. ¿Y qué tal le fue? Estudiantes. Y es nueva, Pedro. Yo la semana pasada estuve hablando con la supervisora de campo de juego de Conmebol, y bueno, ella es brasilera, y nada, me contaba que para el Mundial de Brasil se hicieron 7 canchas así. No me acuerdo si me dijo 4 o 7, pero bueno, es la última tecnología, es lo más avanzado en campo de juego. Pero qué sé yo, hay un montón de detalles que... Sí, yo creo que si en esta conversación le metes a un jugador, te va a decir no, toda la vida. Y yo me imagino que el costo de esa cancha ha de ser muy alta. Porque no es que pones y te olvidas de esa cancha, porque yo... No, eso lleva una base, un tipo de base que no es como las canchas que tenemos nosotros en Paraguay, por ejemplo. Claro. Tenés que hacer la cancha nueva desde la base. Tengo jugadores amigos que tienen canchas de pasto sintético, esas para alquilar por hora, y ellos mismos te dicen, mi cancha ya tiene 3 años, ya tiene 5 años, ya pasó su vida útil, tengo que cambiar el pasto sintético. Porque dice que llega un momento en que se puede agregar caucho así en pelotitas, como para seguir amortiguando, y como que peinan el pasto sintético y vuelve a ser... Sí, pero el pelo se va acostando. Y te digo, y ya tenés que cambiarle, digo, sí, porque golpea mucho, golpea más de lo normal. Entonces me imagino que cambiar cada 3 años una cancha de 100 metros por 70 no ha de ser muy lindo para los clubes. Y por la temperatura y la humedad de Paraguay, yo creo que no hay ninguna posibilidad de que se use pasto sintético acá. No. Yo creo que para Argentina los estudiantes va a ser una buena escuela para ustedes mismos también, y capaz que se saquen conclusiones en meses o en años, ¿verdad? Pero acá no le veo. Hay pruebas de canchas híbridas en Centroamérica donde hace mucho calor y según dicen funcionan bien. Yo tengo mis serias dudas, pero bueno. Escuchá, sobre otra lesión, te quería preguntar sobre otra lesión, que esta es una duda que tengo yo nada más. Las pubialgias, ¿puede ser que tengan algo que ver las canchas?
mm, en medicina nada se descarta, ¿verdad? La lesión del pubis generalmente es una lesión crónica. La pubialgia o pubalgia, como le decimos muchos, es una lesión crónica. Eso significa que no empezó ayer y no va a terminar mañana. Probablemente la lesión te empezó hace 6 meses con una molestia en el aductor. Fue tratada con antiinflamatorio, un poco de calor y párate unos días. Mejoró, volvió a jugar y aumentó la lesión fibrilar. Eso con el tiempo se convierte en una cicatriz y la cicatriz ya no es elástica. El ejemplo que yo siempre pongo es que la cicatriz es como una goma que vos tengas y le hagas un nudo en el medio. Entonces vos estirás y se estiran los dos extremos de la goma, pero el nudo ya no es elástico. El nudo no. La cicatriz es lo mismo que el nudo. Está uniendo los puntos de los músculos, pero no es elástico. Entonces, cuando el jugador, hablando de jugadores, ¿verdad?, fuerzan esa lesión, lo primero que hacen es romper la cicatriz otra vez. Entonces, comienza el proceso. Antes pararon 5 días, ahora van a parar 10. Dentro de 2 meses van a parar 20 días. Hasta que llega un momento donde dice, no aguanto más el dolor. Ni parando un mes no mejora. Se le hace resonancia, ecografía y te dicen, es una lesión crónica. Generalmente se opera. Yo hablé con traumatólogos, amigos que hacen y le hacen un cortecito a la cicatriz como para liberar esa zona. Entonces el músculo que queda más corto, al hacerle un cortecito, como que gana un poquitito más de longitud y calma. No vuelve a ser el 100% de antes, pero le permite jugar. Sin operarse muchas veces es muy difícil. Es un jugador que vos vas a ver que se le cambia a los 30 minutos del segundo tiempo, juegue bien o juegue mal, le muestra la cámara y está con una bolsa de hielo. Porque termina destruido ese aductor. Y con el aductor lesionado no podés patear al arco, no podés hacer un pase de 10 metros, no podés girar. Entonces le limita 60% de su movilidad. Entonces el jugador llega a un momento en que ya no aguanta y te dice, no aguanto más, háganme cualquier cosa, no aguanto más. Y la pubalgia es crónica, no se cura, lastimosamente es una lesión muy común acá. Che, Pedro, la verdad que muy apasionante la charla. Como cualquier charla que he tenido con vos, la verdad que me encanta hablar con vos porque tenés una forma de hablar y de decir las cosas que realmente es muy apasionante. Yo le cuento a la gente que los días de partido, te lo juro por mis hijas, Pedro, yo espero que vos aparezcas. Pedro aparece por la zona de vestuario y muchas veces no tenemos la posibilidad de hablar, pero Pedro desde lejos me hace así. Si por ahí justo estoy cerca, nos ponemos a charlar. Pero siempre espero tu salida para que me des el visto bueno. Y la verdad que, bueno, yo te agradezco mucho esta posibilidad que me diste de tenerte un ratito y charlar un rato de todo. Sí. Y te quiero hacer una pregunta que no tiene nada que ver con las lesiones, pero sí, algo de lo que hemos hablado después de aquel 9/11 del año pasado. Sí. Quiero que me digas cuál fue tu sensación en ese momento. Bueno, yo le cuento a la gente. No hemos hablado, pero quiero que lo cuentes. Yo le cuento a la gente que... Cuando digo el 9/11 me estoy haciendo referencia a la final de la Copa Sudamericana, que se jugó en cancha de Cerro. La gente que cuando se le designó a la cancha de Cerro para hacer la primera final única sudamericana, estaba tan feliz porque era una forma de que el mundo, porque el mundo habrá visto ese partido, vea lo que es nuestro estadio. El cerrista, y yo soy cerrista enfermo, aparte de estar en el club, era una forma de que nosotros que estamos orgullosos de nuestro estadio, que la gente vea lo que era. Pero lo que la gente capaz no sabe, Gonzalo, es que
Cerro ya había firmado contrato con una empresa para hacer conciertos en el estadio. Y un mes antes de ese partido se tuvo que cumplir el contrato y se hizo el concierto. Gente, fue impresionante ver, creo que el concierto era un jueves y ellos comenzaron a tapar la cancha martes. Nuestro pasto estaba impecable. Podíamos jugar ese día, si Independiente del Valle se animaba, jugamos ese día ahí con Colón. Bueno, pusieron martes, taparon toda la cancha con un plástico. Miércoles comenzaron a poner sillas, que parlantes, que jueves fue el concierto, 40.000 personas. Yo veo que viernes desarmaron la mitad recién del plástico. Y sábado recién liberaron todo. 5 días casi. Y yo veo que el pasto... No es nada que 5 días. Esos días fueron los días de más calor que hizo en Paraguay. Hizo 300 grados cada día. En la sombra. El día que lo estaban desarmando, la gente que estaba desarmando trabajaba media hora y salía porque no aguantaban el calor del plástico. Bueno, lo que sí que sacan todo y yo veo que la cancha estaba amarilla, pero muerto estaba ese pasto. Me acerco a Gonzalo y le digo, ¿y esto? Y yo te veía y yo me ponía en tu lugar porque parte de responsable de la cancha, en la primera final, tu corazón estaba de un lado. Y le digo, ¿y llegamos? Y me dice, no sé, algo vamos a hacer. Y me acuerdo, le cuento a la gente que muchos son máster en pasto. Yo creo que corto 5 metros de pasto en casa, que es todo lo que tengo. Y veo que Gonzalo levanta pedazos muertos y le pone pasto. Yo le llamaría injerto, capaz que tiene su nombre. Y yo me iba a mirar cuando podía y le decía, ¿qué tal vamos? ¿Qué tal vamos? Y me decía, y no me convence, ahí va, vamos a ver. Y cada vez faltaba menos para la final. Y yo me imagino lo que era, imaginaba lo que iba a ser la cámara filmando la cancha y el pasto malo. Sudaba, y él a mi lado, sudaba más. Ni se reía Gonzalo esos días. Yo creo que no habrás dormido en esas semanas hasta que tomaron la decisión de cambiar, no sé si la gente sabe esto, la mitad de la cancha se cambió. Se levantó la mitad de la cancha al pasto y trajeron de la cancha que tiene el club un parque. Y cuando apareciste en la cancha y viste que faltaba todo el pasto, no, casi te agarra un infarto a vos. Entro a la cancha y veo que la mitad de la cancha no tenía pasto, era arena. Y dije, estamos todos. Y faltaban 20 días para la final. Y le digo a Gonzalo, ¿y ahora? No, y esto es lo mejor que se nos ocurrió. Y comenzaron a llegar los camiones, los rollos de pasto, que les cuento a la gente, el Parque Azulgrana es un local que tiene cerro para sus inferiores y tiene 8 canchas. Y una de las canchas era nuevita y el pasto estaba en su mejor momento. No se llegó a usar, creo que, esa cancha, y de ahí sacaron el pasto del mismo predio de cerro de las inferiores, sacaban el pasto que Gonzalo cortaba con una máquina y venía como alfombra así en rollo y comenzaron a poner. Y yo me iba, les juro, me escapaba del trabajo, me iba a mirar cómo iba el pasto. Y me decía, yo creo que llegamos, justo, pero llegamos. Y voy a cortar el pasto el último día, me dice. Lo que sí que me voy, cada día estaba mejor. Y cuando llegó 2 días y él cortó el pasto, se veía muy bien. El día del partido, gente, ni se imaginan, para los que son hinchas de Colón, cómo se ganaron al hincha paraguayo, no solo de Cerro, porque yo sé que de otros clubes... Quedan 25 segundos, sí. Pedro, la verdad que voló el tiempo y me quedaría hablando con vos toda la noche. Te mando un abrazo grande y gracias por estar. Igual para vos, un abrazo grande y nos vemos pronto para darte el abrazo en persona, ¿sí? Dale, Pedro, un abrazo enorme. Igualmente, chao.